Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Lo tenemos nuevamente a Jorge Castro, uno de los principales analistas de política internacional de la Argentina, que nos va a desarrollar hoy la situación actual que tenemos dentro de un cuadro permanente, podría decirse. La agrobioindustria argentina está inserta dentro de una realidad internacional que es vital para ella y que obliga a una actualización permanente de la información sobre lo mismo. Cosa que debemos reconocer una vez más que no es suficientemente conocida ni valorada, esa circunstancia de la necesidad de información y conocimiento de la situación internacional. De modo que comenzamos ya dándole la bienvenida a Jorge una vez más acá en nuestro programa. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás, Fernando? Gracias por invitarme una vez más, gracias. Por favor, por favor. Hoy quiero empezar con un tema que tiene algo de genérico. Eh, las, las formaciones de bloques que se están dando en el mundo son paralelas a una permanente intensificación del comercio internacional y de la necesidad del comercio internacional de expresarse a través de acuerdos, en fin, de actitudes de confianza entre las naciones que son socios en esto. ¿En qué medida esta formación de bloques políticos va de acuerdo o va en desacuerdo con el comercio internacional? Nosotros, por ejemplo, nos encontramos con un bloque occidental, supongamos que Europa Occidental, la Unión Europea, haciendo buenas migas con Estados Unidos, configura un bloque occidental. Pues está el bloque chino, el bloque indio. Con todos ellos nosotros tenemos relaciones comerciales y culturales intensas, culturales más o menos según cuál sea el interlocutor. Eh, pero ¿en qué medida las diferencias políticas que hay en esos bloques inciden sobre lo económico o no inciden? A ver. Mire, yo creo que se podría señalar lo siguiente, Fernando. Lo principal que sucede en el mundo de hoy es el hecho de que la revolución de la técnica, esto es esencialmente de la digitalización de la economía mundial, ha integrado absolutamente el sistema global de la época. Esto significa que esta integración fundamentalmente llevada adelante por el proceso de digitalización de la economía mundial tiene como característica fundamental el hecho de que a la cabeza de este proceso de integración está un crecimiento extraordinario del comercio internacional. Y la característica que tiene este crecimiento notable del comercio internacional en nuestra época es que los dos principales países del mundo en materia de interrelación económica son la primera y la segunda economía del sistema global. Esto es,
Los dos países más vinculados por el comercio internacional de nuestra época son Estados Unidos, en primer lugar, la primera superpotencia mundial, y luego China, la República Popular China. El comercio bilateral entre China y Estados Unidos el año pasado superó los 600.000 millones de dólares, lo que significa, en otros términos, que para ambos países, ambas superpotencias, la otra es el principal socio comercial del mundo de hoy. Lo que esto significa es que no hay posibilidad alguna de participar de este mundo, cosa que realizan todos los países del sistema mundial, sin intervenir en el comercio internacional. O más aún, la relevancia de un país se manifiesta por el protagonismo que adquiere su participación en el comercio internacional. Los momentos de auge de la Argentina, en términos económicos y sociales y culturales, coincidieron con etapas de alto protagonismo de la Argentina en el comercio internacional. Entre 1891 y 1913, esto es el año previo a la Primera Guerra Mundial, la participación de la economía argentina, de la producción argentina, sobre todo agroalimentaria, en el comercio internacional, fue la tercera del mundo después de Estados Unidos y los países europeos. Era un país que había surgido, se había transformado de un inmenso espacio vacío, la Pampa, sin población, sin caminos, sin ferrocarriles, en un país profundamente desarrollado desde el punto de vista de la infraestructura y desde el punto de vista de la incorporación de una masa inmigratoria de origen europeo, en la que la población de origen europeo inmigratoria, en relación a la Argentina originaria, fue de 4-1. Con el cambio consiguiente. Exactamente. Esto fue posible porque la Argentina lo que hizo a partir de la presidencia de Avellaneda Sarmiento en adelante fue multiplicar su producción agroalimentaria, comenzando con la carne, en primer lugar la ovina, luego la vacuna, y finalmente extendiéndose a través y junto con la inmigración europea a la producción de maíz y de trigo. Esto es lo que la convirtió hacia 1910, primer centenario de la independencia argentina, la convirtió en uno de los tres principales protagonistas del comercio internacional de la época en materia de agroalimentos. La Argentina coincide las etapas de auge de su economía, de su sociedad, de su educación, con las etapas de alto protagonismo en materia de comercio internacional, que en su momento fueron esencialmente la producción agroalimentaria, pero que ahora se ha transformado también a la producción minera y energética a través de Vaca Muerta, y también se ha incorporado la nueva industria del conocimiento, en donde el insumo fundamental de las exportaciones argentinas son innovaciones surgidas de la mente, de la cultura, de los individuos. Y la Argentina tiene, en el alto nivel de educación de su sociedad y de su población, una ventaja comparativa fundamental en este aspecto, que es a lo que hace a las economías más avanzadas del mundo actual. ¿En qué consiste esa ventaja? La ventaja consiste en disponer de una población bien alimentada, que tuvo durante muchos años un sistema educativo y de salud altamente comparable al de los países más avanzados de Europa, y que además comenzó el proceso de educación de su población de abajo hacia arriba, no a través de la formación de universidades de élite, sino a través de la educación primaria, masiva, obligatoria, la Escuela de Sarmiento.
Esta es la diferencia fundamental. Efectivamente permitió la formación de actividades económicas también de medio rango. No estoy diciendo nada peyorativo, Así al es, contrario. así es. Quiero decir que no se dio el fenómeno de empezar no solo por grandes universidades, sino por grandes empresas. Una población capacitada para administrar un almacén o establecer un sistema de colectivos. Resultó la clave del crecimiento social y del enriquecimiento social de la Argentina. Es Así decir, es, así esa es, educación que, como usted dice, fue de abajo hacia arriba. así es. Así ocurrió durante más de 80 años. Y esa población, además, tenía una dieta alimenticia altamente proteínica, derivada del alto consumo de carne. El resultado, en definitiva, fue una población activa, enérgica y emprendedora, en donde el aspecto de la inmigración europea resultó crucial. ¿Usted cree que la inmigración europea agregó otro elemento sustancialmente distinta o fue un mestizaje y también una realización plena de la población criolla original? Mire, primer censo de la historia argentina, De censo nacional Sarmiento. del gobierno de Sarmiento en 1869. La población argentina en este primer censo es de 1.500.000 habitantes, de los cuales el 80%, que son argentinos nativos, no saben leer ni escribir, no tienen oficio ni profesión conocida. La única ciudad que tiene más de 100.000 habitantes es la de Buenos Aires. El resto de las capitales provinciales, ninguna tiene en ese momento más de 20.000 habitantes. En este país, que era Y el de una ahí, y ahí está, inmensa. y ahí esa expresión un tanto despectiva, los 13 ranchos que se usaron en Exactamente. Buenos Aires para calificar Era despectiva, pero al mismo tiempo bastante descriptiva. ajá. Eh, eh, el- al mismo tiempo, esta población escasa, poco educada, de bajo nivel de formación como fuerza de trabajo, o prácticamente inexistente, se desplegaba en un inmenso espacio vacío. En la Argentina no había una civilización indígena previa al proceso inmigratorio, a diferencia de lo que sucedía en otros países de América Latina, como es el caso del Perú o de Ujú. México. Donde en buena medida se heredaron las instituciones indígenas. Exactamente, y la población es la misma. Y las En la instituciones Argentina, bastante parecidas, los sistemas de trabajo obligatorio, no como pena, sino como organización social, que están en tiempo de la dominación española, por lo general reproducían instituciones previas de la época. exactamente, exactamente. Nada de esto ocurrió en la Argentina. En la Argentina, entre 1869 y 1930, vinieron a la Argentina 6 millones de inmigrantes europeos. 2 millones volvieron a Europa. Quedaron 4 millones de inmigrantes europeos. Lo que esto significa es que la Argentina como nación y como sociedad es el resultado de la creación de una nueva sociedad en una relación de 4-1 entre la población de origen inmigratorio europeo por un lado y la población argentina originaria por el otro. 4-1. Habría que hacer una referencia también a otro aspecto, el de la educación, que usted explicaba también recién. La mayor parte del aporte inmigratorio, italianos y españoles, también eran analfabetos, justamente habían emigrado por Exactamente. la situación de pobreza extrema que había en ambas penínsulas europeas. Y, Exactamente. y su ascenso cultural, el propio o el de sus hijos, se dio acá. Es decir, encontraron una formación educativa aquí en las tierras americanas y Exactamente. no, y Exactamente. no la trajeron de Europa. Eso es algo notable y para destacar también en el mérito Exactamente. de nuestros próceres.
Exactamente, exactamente. Esto es la obra de Sarmiento y esto ocurrió durante los gobiernos más transformadores que tuvo la Argentina históricamente, que fueron los del orden conservador y la presidencia de Julio Argentino Roca. Esto es lo que crea el sistema de instituciones que le va a dar validez y estabilidad al Estado argentino después de 1880, y al mismo tiempo va a permitir incorporar y absorber a la masa de la inmigración europea. Esto es lo notable, es que el sistema educativo de base que creó la Escuela de Sarmiento, más un país en expansión como era la Argentina entonces, permitieron absorber en una generación o en dos a esta inmensa masa de inmigración europea, cuyos hijos fueron argentinos 100%. Y además, a través del sistema educativo, que ha sido siempre el gran instrumento de ascenso social de la Argentina, se transformaron en profesionales y por lo tanto se transformaron en mi hijo el doctor, hijos de inmigrantes europeos, muchos de ellos analfabetos, que crearon sus negocios y sus actividades y se educaron en la Argentina y que consiguieron en una generación o en dos que sus hijos no solo estuvieran integrados absolutamente a esta sociedad naciente, sino que también adquirieran títulos de avance social, significativos de avance social, a través del sistema educativo, incluyendo el universitario. Hay que incluir, me parece, también en ese sistema educativo la obra del periodismo, porque la prensa escrita se difundió rápidamente entre los inmigrantes que aprendieron a leer también en la generación siguiente. Y más el teatro, el sainete, el teatro Así, popular contribuyó muchísimo, a pesar de que existía esa mezcla de italiano meridional y castellano, eh, permitió una, fue una facilidad para hablar bien castellano, exactamente. al modo porteño, lo que se quiera. Y más tarde, la radio. La radio tuvo una influencia enorme en mejorar el vocabulario y la construcción gramatical de los argentinos y especialmente de los que traían en sus casas ciertos extranjerismos demasiado pesados, ¿no? Pero todo eso, en rigor, derivó en una forma de expresarse, un idioma que es algo tan importante y tan definitorio de una nación que, en fin, hoy día lo vemos comprometido, pero por otras razones, por razones ideológicas, pero en cuanto a ese valiosísimo medio de comunicación humana, en la Argentina se estableció alrededor del año 1900, una Así es. generación, una generación después o durante la primera generación de la gran inmigración, y, en fin, son transformaciones que no se tienen suficientemente en cuenta. Otra me parece que fue lo del precio de la tierra, porque la idea de una oligarquía territorial desde el tiempo de la conquista hasta, bueno, hasta ahora, según algunos, eh, en épocas de la colonia, de la independencia y hasta llegar a esa expansión de fin del siglo XIX, la tierra varía muy poco, precisamente por la abundancia de su extensión, ¿no? La dificultad de trabajarla, la dificultad de ocuparla. Lo que valía, sí, era, por ejemplo, los rebaños que hubiera sobre ellos, los sembrados, pero la tierra en sí misma no era, no era un bien para formar oligarquías. Así es, así es. Y además, las grandes propiedades territoriales de la Argentina estaban en manos también de una élite muy innovadora, porque esa élite era integrante de la generación del 80. Entonces, la Sociedad Rural Argentina, el actual organismo de la Sociedad Rural Argentina, cuando fue fundado, era la expresión de estos grandes propietarios territoriales de la Argentina, pero que a su vez eran parte de un mundo de innovación y de novedades, de modernización. Fueron los que trajeron al país
no solo el sembrado, sino que se adhirieron, formaron acuerdos de asociación con los inmigrantes italianos y construyeron sobre sus propias tierras, junto con los inmigrantes italianos, en sistemas de parcería altísimamente desarrollados y complejos, toda la producción agroalimentaria, sobre todo en materia de trigo y después de maíz. Sí, Y sí. dividían las ganancias mitad y mitad, lo que ponía el propietario de la tierra y lo que ponían los inmigrantes italianos era el trabajo y la capacidad de innovación. Y esto producía riquezas extraordinarias en materia de cosechas excepcionales, porque la tierra de la Pampa Argentina era excepcionalmente rica en materia de nutrientes, Y, sobre todo en anterior, y anteriormente a este fenómeno, se había dado el de la inmigración preferentemente escocesa, dedicada a la cría de ovejas. Y así eso es, determinó que durante algunas cuantas décadas la Argentina haya sido un gran exportador de lana, así es, más que así de es, carne y de cereales inclusive. así es, así es, así es. Estos son los ciclos en los que el país ha avanzado, pero lo que hay es en todos los casos una coincidencia de fondo, de carácter estructural, entre el alto nivel adquirido por la capacidad de trabajo y de innovación de una población que recientemente llegaba al país por la inmigración europea, con el hecho de que comenzó entonces el crecimiento significativo de las exportaciones del país. Y de esa manera, la Argentina se convirtió en uno de los grandes protagonistas del comercio internacional de la época. Esto coincidió, las etapas de auge económico, de cambio político y cultural, coinciden con el alto protagonismo de la Argentina en el comercio internacional. Este es el punto que conviene subrayar para comprender el significado del comercio internacional en la Argentina, tanto en el pasado como en el presente. Y que hay que ver una especie de vocación exportadora en la Argentina, que lamentablemente muchas veces ha sido contrariada. Así es, La idea de que, bueno, se ha dicho con buenas intenciones, pero vivir con lo nuestro, ha sido un exceso, ha sido, me parece, un acto de orgullo exagerado, ¿no? Es un así es, país llamado a ser exportador y a tener altos niveles de, de bienestar interno en razón de esas exportaciones. así es, Y sin embargo, vea que no es así. Es un país que fundamentalmente su economía no está abierta a la exportación. A pesar de todas las críticas que se hacen en este sentido, sigue siendo un país cuya producción atiende más a un mercado interno, que por otra parte no está en suficiente expansión, y no toma tan en consideración la salida al mundo. así es. ¿Y cómo es eso? ¿Y por qué es eso? Mire, tiene que ver con las etapas de estancamiento económico del país, que han sido en los últimos, los últimos 60, 80 años, han sido la regla de la economía argentina, en el sentido de que intentar desarrollar el país sobre la base de la expansión de su mercado interno es un camino sin salida, porque es una economía relativamente reducida, con una población que en términos globales es una población muy reducida. Entonces, lo que esto implica es que de esta manera se avanza en un camino de estancamiento, no solo del nivel de vida interno, doméstico, sino también un nivel de estancamiento en las exportaciones del país. Es natural que así sea, porque repercute esa actitud en muchos aspectos, entre otros el financiero. La Así moneda es, pasa a resentirse por su valor de cambio de esas actitudes de orden político. así es, Además, bueno, quizás lo que hablábamos al principio tiene mucho que ver con esto, una visión enteramente política del panorama internacional, porque te decía hace 70 años más o menos, es decir, la llegada del peronismo como consecuencia en gran medida de la Segunda Guerra Mundial. La visión que se tenía en ese momento, 1943, 1945,
más 1945, era que venía otra guerra internacional, otra guerra mundial, y que había entonces que preparar el país para una situación de aislamiento que iba a ser consecuencia de ese conflicto internacional, como en alguna medida había pasado durante las dos guerras mundiales anteriores. Y una mentalidad militar, como la que tenía el gobierno de aquel momento, y tendía precisamente a una política autárquica, a buscar una política autárquica. Las cosas fueron de otro lado, de otra forma, porque las posibilidades de una guerra internacional fueron desapareciendo en gran medida por la prudencia de los protagonistas de entonces, ¿no? Así es. Pe- pero esa mentalidad se incorporó a la vida civil argentina también, esa mentalidad bélica de estar en un mundo donde los conflictos políticos iban a prevalecer sobre, sobre lo económico. En realidad prevalecen siempre, ¿no? Y esta vez también. ¿Qué le Bueno, parece, Jorge? el mundo fue por este lado, ¿no? El mundo fue por otro Sí. lado. Y creo que nos encontramos ahora, actualmente, con el momento más crítico de esta historia, de estancamiento económico, alto nivel de inflación, frustración de las exportaciones internacionales de la Argentina, y que es lo que explica en gran parte el actual fenómeno del gobierno del presidente Milei. Una figura como la de Milei, totalmente ajena al sistema político argentino, en menos de 3 años se transforma en la figura principal del sistema político argentino y triunfa en las elecciones presidenciales del año pasado por una diferencia altamente significativa, en 3 años de trayectoria política. Esto lo que explica es que ha aparecido algo nuevo, porque atrás de esto hay un fenómeno previo, que es el estancamiento y la crisis completa del anterior paradigma productivo del país, volcado hacia la economía doméstica e incapaz de competir internacionalmente por su bajísimo nivel de productividad y por su altísimo nivel de inflación. Bueno, ahí se plantea una cuestión bastante compleja también, porque mm, la experiencia de nuestra gran época económica, la de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, tiene ese valor de la exportación, fue la base de ello, pero simultáneamente el crecimiento de una economía interior, el consumo de la población, bueno, usted lo explicaba recién, ascenso en la educación, en los niveles alimentarios, de salud, lo interno tuvo mucho que ver. Yo creo que hay el riesgo actualmente, un riesgo de tipo ideológico en definitiva, de olvidar la importancia de lo interno en vista de lo internacional. Y el riesgo sería que nos quedáramos sin una cosa y sin la otra. Lo que sucede, me parece, es que claramente el desarrollo argentino, en sus etapas de auge y en sus etapas de caída y de recesión, están vinculadas a lo que ocurre con el proceso de acumulación mundial. Lo notable que hay que tomar en cuenta es que la aparición de la industria argentina dedicada al mercado interno es un subproducto, un resultado de la crisis de la depresión de la década del 30, que no le dejó más alternativa a la Argentina que orientarse hacia el mercado interno, crearla en cierta manera la demanda interna, y al mismo tiempo le permitió desarrollar una alternativa a la producción agroalimentaria, que era sobre la base de la cual desarrollaba su milagro exportador la Argentina, y de pronto se encontró la Argentina carente de mercado internacional. Es lo que sucedió entre 1929 y 1932. El Producto Bruto cayó más del 40% en esos años. Ahí apareció la industria argentina, dedicada al mercado interno. Y esta industria argentina fue creada, fue la obra esencialmente de un gobierno que fue uno de los más innovadores de la historia argentina, que es el del general Agustín P. Justo, cuyo gran ministro de Hacienda fue Federico Pinedo. Pinedo se encarga especialmente de desarrollar e impulsar la industria argentina,
y al mismo tiempo es el antecesor directo de la creación del Mercosur, esto es de la alianza económica, del proceso de integración económica con Brasil. Es el Plan Pinedo de 1940 el que prevé no solo el crecimiento exportador de la industria argentina, sino también la posibilidad de dirigir gran parte de esas exportaciones industriales surgidas en la década del 30 hacia el mercado brasileño en primer lugar y después hacia los Estados Unidos. En ese sentido, tenemos que ver, así ya con una perspectiva histórica, que ese Plan Pinedo de 1940 se pareció bastante a las realizaciones del gobierno brasileño de Getúlio Vargas, con su Estado Novo, que buscó la inserción en el orden internacional y supo quedar fuera de los ideologismos y de las pasiones de entonces, de la Segunda Guerra, más todavía de las vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Las Pero tensiones ideológicas en Brasil eran terribles y sin embargo se superaron por una visión de la economía semejante a la del Plan Pinedo, sí, versión pero con una brasileña. visión internacional que tuvo en Brasil con Getúlio Vargas y Osvaldo Arana, su gran ministro de Relaciones Exteriores, que la Argentina no tuvo. Sobre todo por lo que advirtió Getúlio Vargas y Osvaldo Arana, que el mundo cambiaba porque se aproximaba una Segunda Guerra Mundial y que en esta Segunda Guerra Mundial, el gran protagonista de esta Segunda Guerra Mundial iba a ser los Estados Unidos. Ujú. Por lo tanto, Brasil necesitaba dejar de lado la alianza con Gran Bretaña que tenían todos los países de América del Sur y buscar una nueva inserción internacional a través de una alianza con los Estados Unidos. Es lo que hizo Getúlio Vargas, hicieron Getúlio Vargas y Osvaldo Arana en 1940, cuando no solo declararon su solidaridad con los Estados Unidos en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, sino que después le declararon en alianza con Estados Unidos, en 1942, la guerra al eje. Esto es, Brasil le declara la guerra al eje en 1942 y le entrega a Estados Unidos una serie de bases militares en su territorio, en distintas partes del noreste y del propio estado en Belén, de Pará, precisamente como para dar muestra de su unidad con la causa norteamericana en la Segunda Guerra Mundial. Por último, hay que tomar en cuenta que Getúlio Vargas y Osvaldo Arana, a pesar del Estado Novo, a pesar de que el ejército brasileño, sus mandos eran esencialmente pro eje, como ocurría también en el ejército argentino o el chileno, lo que hizo el gobierno de Getúlio Vargas fue acordar con los Estados Unidos, presidencia de Franklin Delano Roosevelt, el envío de una fuerza expedicionaria brasileña a combatir en Italia junto con el ejército norteamericano contra el Tercer Reich. Este es un dato estratégico para tener en cuenta cuál ha sido el destino de la industria brasileña. El hecho de que durante la Segunda Guerra Mundial, en el momento más crítico de la Segunda Guerra Mundial, Brasil estuvo aliado a los Estados Unidos y combatió contra el eje, contra el Tercer Reich, en el teatro europeo. Siendo un sistema político, su nombre Estado Novo, que tenía semejanza con los estados fascistas de entonces, Exactamente. pero el criterio realista llevó a una ubicación internacional que no solamente fue beneficiosa para Brasil, sino también para ese movimiento político que fue el varguismo, Así es. y que en Así es. definitiva es recordado con gratitud en general en Brasil. Así es, por supuesto. Si tenemos muchos antecedentes para meditar también. La Argentina se apartó de esa posición internacionalista y tiene dificultades permanentes en volver a ella. Yo creo, por eso empecé esta conversación refiriéndonos a la situación internacional actual, porque
es común que se vean elementos ideológicos o políticos o de posiciones del momento por encima de las consideraciones prácticas, económicas, en fin, las de un bien común practicable, hacedero para la Argentina. Hay elementos ideológicos demasiado pesados en la Argentina actual. La única forma de aprender este juego es jugando. En el mundo de hoy, la cuestión es participar de la política internacional y esto se participa siempre. Hay dos formas de hacerlo: actuando con autonomía o siendo sometido por las tendencias de fondo. De modo que participación hay. La cuestión es de qué manera esto sirve a los intereses argentinos, lo que exige un protagonismo principal. Me parece que en este sentido lo que se está haciendo en este momento por el gobierno de Milei es muy importante. Esta opción radical, drástica, por los Estados Unidos en el momento actual, sumado al hecho de ser el único país de América Latina que ha dado un apoyo irrestricto, sin limitaciones, al Estado de Israel en el momento más crítico de su historia, para proseguir con su campaña para destruir a la organización terrorista Hamas en la Franja de Gaza, el único país latinoamericano que lo ha hecho, que es la Argentina, es algo de enorme importancia, no solo para la Argentina, sino también para el actual sistema mundial, porque este es un punto de inflexión en la historia del mundo. Y A ver, como tal, amplíenos un poco eso, porque efectivamente el tema del conflicto actual en Gaza tiene dos perspectivas. Una especie de represión del terrorismo en enorme escala, y otra, un enfrentamiento no con el terrorismo local de Hamas en Gaza, sino contra el fundamentalismo islámico en general. exactamente, exactamente, exactamente. Este es el momento en que este es el momento más crítico, más álgido de la historia de Israel en sus 74 años de historia, desde su fundación. Y en este momento es que la Argentina, por acción del gobierno de Milei y por él personalmente, le ha dado un respaldo irrestricto al Estado de Israel. El único país latinoamericano que lo ha hecho. Esto implica que hay una inserción internacional de la Argentina enormemente consistente en el momento actual sobre la doble dimensión de, por un lado, la alianza con los Estados Unidos y por el otro, el acuerdo con el país, con Israel, en lo que se refiere al conflicto más tremendo, de mayor importancia estratégica del momento actual, que es el que se desarrolla en este momento en Medio Oriente entre Israel y el terrorismo internacional. Otro aspecto en esta cuestión es el futuro político de los Estados Unidos. La cosa es no solamente Trump o Biden, sino, entre otras cuestiones, cuál será la relación de Estados Unidos con la Unión Europea, cosa que gravita enormemente sobre nosotros. Fue realmente un caso, no sé cómo calificar, más que político, fue hasta una cuestión de reunión social, familiar, la relación entre Lula y Macron, el presidente de Francia, el afecto que se demostraron, las coincidencias aparentes, y después nos encontramos con que Francia está presidiendo la oposición al Mercosur en Europa. Incluso ha declarado que el proyecto de acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur no es viable en la actualidad, y principalmente por la falta de consideraciones ambientales que ofrece el Mercosur. Allí hay una contradicción, digo, en este sentido. No sabemos qué va a pasar, si va a haber un bloque occidental, Estados Unidos, Europa, o si se va a fracturar también eso, y que podemos llevarnos sorpresas, como me parece que se la ha llevado Lula después de su reunión tan amistosa con Macron, cuando Macron se ha convertido en el paladín del antimercosur en Europa. Mire, como usted tendrá presente, Fernando, en este momento hay una auténtica rebelión de los productores agroalimentarios europeos en toda Europa,
encabezados, por cierto, como siempre, por la producción, los productores agroalimentarios franceses, que son los más protegidos, los más subsidiados, los menos competitivos de toda la región. Y son los que más se oponen, porque son incapaces de competir, al acuerdo con el Mercosur, Unión Europea-Mercosur. Lo que ha hecho Macron es sumarse a la posición que tienen los productores agroalimentarios franceses, que son cerrilmente opuestos a competir con la producción internacional, porque sabe que la producción francesa no tiene forma de competir en términos productivos ni con la producción del norte de África, ni mucho menos con la producción agroalimentaria del Mercosur, Brasil y la Argentina en primer lugar. Esto es lo que está sucediendo en Europa. Es cada vez menos relevante el continente europeo. Está cada vez más sumergido en sus propios conflictos y contradicciones internas y tiene cada vez menos presencia internacional. El caso de Brasil, Brasil ha sido en los últimos 3 años el país preferencial de los Estados Unidos en América del Sur, a través sobre todo de la presidencia de Lula, opuesta a la figura de el anterior presidente, que es una figura muy rechazada en los Estados Unidos. En el momento actual, sin embargo, Brasil ha realizado varias medidas, ha tomado varias medidas que han resultado altamente contradictorias con su protagonismo internacional. El último de los errores estratégicos monumentales que ha realizado el presidente Lula de Brasil ha sido la declaración que realizó en el momento más álgido del conflicto, aduciendo que la acción que llevaba a cabo el ejército israelí en la franja de Gaza era semejante a la que había realizado el genocidio que había llevado adelante el Tercer Reich con Adolfo Hitler en la década del 30 y del 40. Este monumental error estratégico fue lo que ha colocado a la Argentina en nuevas condiciones internacionales. Porque piense usted que en la misma semana en que estuvo presente en Buenos Aires el secretario de Estado Antony Blinken, primera vez que esto sucede, presencia de un secretario de Estado en la Argentina en el siglo XXI, en esa misma semana vino a Buenos Aires Antony Blinken para darle su respaldo al gobierno de Milei y a su política económica en primer lugar, y al día siguiente de entrevistarse en la Casa Rosada con Antony Blinken, el presidente Milei viajó a los Estados Unidos para hablar en la convención de los conservadores norteamericanos, y allí se entrevistó con el candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano, que es Donald Trump, al que auguró un triunfo en las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. En definitiva, la Argentina está hoy, a través de la acción del gobierno de Milei, en el núcleo de la situación del conflicto internacional en el momento actual. Tiene un protagonismo la Argentina de primer lugar en el sistema internacional, tanto en el plano de América del Sur como también en la relación directa entre Estados Unidos y el Estado de Israel. Y según cuál sea el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, ¿puede haber una alteración de la política norteamericana? Mire, lo primero que hay que advertir es qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos, dejando de lado por lo menos provisoriamente los pronósticos. Las últimas 12 encuestas nacionales lo dan como triunfador a Donald Trump sobre el presidente Joe Biden por una diferencia entre 4 y 6 puntos. Faltan 6 meses para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. En los 6 estados principales industrializados del medio oeste norteamericano, que son los que deciden las elecciones de Estados Unidos, encabezados por Pensilvania, Ohio, Michigan, Wisconsin, la diferencia a favor de Trump sobre Biden también es de 4 a 6 puntos. En definitiva, la tendencia indica cada vez más que es altamente probable que el próximo presidente norteamericano sea Donald Trump y no Joe Biden. Y las relaciones con la Unión Europea, en ese caso,
van a estar alteradas seguramente, porque, Están alteradas en el momento actual. pero Europa más está aún. pasando un momento de desarticulación, Sí. y de debilitamiento fenomenal. El principal país europeo, que es Alemania, está experimentando una aguda recesión. Ha sido ocasionada fundamentalmente por el aumento excepcional del precio del petróleo y de la energía y de los combustibles en el continente europeo, sobre todo en Alemania, ocasionado por el cese de la producción y de las ventas del petróleo y del gas proveniente de Rusia. La guerra de Ucrania ha tenido como principal perjudicado a la economía europea. Y este es el punto que conviene tomar en cuenta para advertir que su presencia en el sistema mundial es cada vez menor. Además está la circunstancia de que Trump está exigiendo, como candidato, así como lo exigió siendo presidente, que los países europeos contribuyan más al sostenimiento de la OTAN, Así es, porque exactamente. hasta el día de hoy ha sido un sistema militar protector de Europa administrado por Estados Unidos. ¿Y Exactamente. podrá Europa hacerse cargo de esta nueva responsabilidad? Mire, no lo está haciendo. Mm. ¿Con qué resultado, creo? No lo está haciendo, no está ocurriendo eso. Por eso, ¿con qué resultado esa Ni omisión? siquiera está ¿Qué ocurriendo resultado va de a tener parte de esa Alemania. omisión? Ajá. Lo que esto implica es que su relevancia internacional es cada vez menor. De modo que estas exigencias que nos están haciendo respecto del acuerdo eh, son un tanto caprichosas. Mire, son un tiempo de... Acá la Argentina y Brasil lo que enfrentan es la rebelión del campesinado de la producción agroalimentaria europea. Mm. Los productores agroalimentarios europeos, especialmente los franceses, se oponen a la competencia internacional. De ahí que son los que rechazan toda posibilidad de un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Lo que ha hecho Macron es sumarse a lo que Sí, sí. indican la sublevación de los productores agroalimentarios de Francia y de Europa en general. Esto está claro. Lo que no está claro es cómo en Europa no se ha visto que este cambio del damero internacional iba a traer como consecuencia su apartamiento, bueno, podría decirse como consumidor, porque la agricultura francesa no va a cubrir las necesidades europeas. Así es, efectivamente. Mire, la lucidez no es propia de las épocas de decadencia. ¿No? Por eso son épocas de decadencia las que tienen ausencia de Exactamente, lucidez. exactamente. Es una lástima realmente, porque el aporte cultural, desde luego, de Europa a un orden internacional, siempre ha sido de primerísima importancia. Así es. Es uno de los puntos que le decía al principio, que es un factor que enreda un poco la política internacional de todos sus jugadores, porque, bueno, fíjese, en la historia se sabe que el prestigio de una potencia dura mucho después de su eclipse real, ¿no? En el siglo Ah, XVIII, todavía en Europa, se consideraba a España uno de los principales o el principal poder militar, y ya hacía rato que había perdido en la así práctica es, esa condición. así es. Y con Europa, en el orden económico, parece estar sucediendo lo mismo. Económico y político. Cada vez menos importante y menos relevante la presencia y la participación de Europa en el sistema mundial. Bueno, Jorge, hemos tratado temas muy delicados hoy, como de costumbre, así que desde ya le digo que lo espero para la próxima. Encantado, Fernando. Hasta pronto. Hasta pronto, Jorge. Muchas gracias. Hasta luego. Hoy hemos conversado nuevamente con el doctor Jorge Castro y nosotros nos encontraremos la semana próxima, como siempre, aquí en Valores del Campo. Hasta entonces. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más.
Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, 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 baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.